realidad el soplo se puede producir porque muy bien cuando, no solo cuando hay problemas valvulopatías, ¿no? Sino, mira, la sangre está que viaja bien y algo redujo ahí el espacio de golpe, o sea, se redujo de golpe y volvió a aumentar. Entonces ahí la sangre va a hacer turbulencia, soplo. Igual, no solo cuando reduces, imagínate, la sangre está que viaja bien acá y se va a una gran cavidad y luego sigue normal. Y ahí la sangre está en flujo laminar y cuando va a esta gran dilatación, flujo turbulento y sale. Entonces, mira, por ejemplo, acá hubo estenosis. Cuando hay alguna estenosis, por ejemplo, estenosis de la arteria renal, típico, ¿eh? O sea, la arteria renal tiene un estrechamiento, va a haber soplo. ¿Por qué? Porque cambió de un lugar que estaba en un correcto tamaño a un pequeño tamaño. Y eso hace un flujo turbulento y hay soplo. ¿Ya? O la aorta. ¿Cómo se llama cuando la aorta se estrecha? Coartación de aorta. Que es la coartación de aorta te da mayor pulso en miembros superiores y menor pulso en miembros inferiores. ¿Por qué, Alexis, mayor pulso en miembros superiores? Porque justamente como está estrechada, hay una estrechez acá en la aorta, no le llega a los miembros inferiores. No le llega. Entonces te das cuenta, cuando pasa de un tamaño normal a un tamaño pequeño, soplo, estenosis de arteria renal, coartación de aorta. Alexis, y abajo, ¿qué me has dibujado? ¿Cómo se llama la dilatación de un vaso? Aneurisma. Cuando tengas un aneurisma, también va a haber soplo, porque la sangre viaja a un tamaño normal, uno grande, y hace turbulencia. Entonces puede haber aneurisma más frecuente de aorta abdominal. El problema es que esto se rompe y el paciente se muere de sangre. Es muy difícil salvarlo. Entonces, como te darás cuenta, el soplo, que se va a escuchar, no es solo por problema cardíaco. También puede ser por un problema de que la arteria se hizo más chiquita, estenosis, coartación, o muy grande, aneurisma. Entonces, no es problema cardíaco, sino flujo turbulento, lo primerito que hay que quedar. ¿Ya? Lo segundo que hay que quedar, que los soplos, uno va a tener dos tipos, ¿ya? Va a tener dos tipos. En el corazón, sobre todo. En el corazón uno tiene lo que se llama estenosis. Y en el corazón también tenemos las insuficiencias. Entonces tenemos una estenosis valvular, cualquier válvula, mitral, tricuspidia, y tenemos insuficiencia valvular, mitral, tricuspidia, aórtica, la que quieras, ¿ya? La que quieras. Pero es diferente lo que te producen, ¿ya? Estenosis, nunca te olvides, estenosis, este no se abre bien, ¿ya? Este no se abre bien. Estenosis es cuando falla la apertura valvular. Abajo te he puesto un grafiquito, mira. Acá la sangre quiere salir, pero no se abrió bien. ¿Cómo se llama eso? Estenosis. Y obviamente, como no salió el flujo, no fue normal, sino acá se hace caótico porque choca. Soplo, ahí aparece el soplo por estenosis. Eso es estenosis, falla la apertura. Alexis, pero puede fallar el cierre, también puede fallar el cierre. Cuando falla el cierre valvular, ¿cómo se llama cuando falla el cierre valvular? Insuficiencia, o también llamado regurgitación. Y abajo también lo vas a ver. Abajo también lo vas a ver. Mira, acá la sangre ya es para que continúe, pero no se cerró la válvula, ¿no? Recuerda que la válvula se cierra por los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Por ejemplo, cuando te da un infarto, si se rompe este músculo valvular, este músculo papilar, perdón, la válvula ya no se va a cerrar y se produce insuficiencia. Entonces, cuando da un infarto de cara inferior y se rompe el músculo papilar o las cuerdas tendinosas, la válvula ya no se cierra y se llama insuficiencia. Entonces, eso también tienes que recordar ahí, ¿ok? Eso es importante que recuerdes ahí. Listo. Falla en el cierre, ¿ok? Ahora, es lo primero que tú tienes que conocer. Alexis, ¿puede ocurrir ambas? Sí puede haber un paciente que tenga estenosis e insuficiencia, sí, pero lo típico es que ocurra uno. O la válvula no se abre bien, o la válvula no se cierra bien, y por eso el paciente tiene un soplo. ¿Ya? Por eso el paciente tiene un soplo. Ya, hasta ahí estamos entendiéndonos en ese punto. Ahora, ¿qué más? Lo otro que uno tiene que saber es los focos, que tú ya lo conoces, ¿no? Acá lo vamos a solo recordar porque tú en el soplo es importante que lo recuerdes. Aórtico, pulmonar, tricuspidio, mitral.
Mnemotecnia, apartamento, ¿no? Apartamento. Apartamento. Aórtico pulmonar, tricuspidio mitral. Aórtico pulmonar, tricuspidio mitral. Apartamento. Entonces, esos son los soplos. Apartamento. Esos son los focos, ¿ya? Segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Cuarto espacio intercostal, línea media, clavicular. Algunos autores lo ponen en el quinto, ¿ya? Pero es lo que tenemos. Y acá hay un foco que se le llama el foco de Air, pregunta de examen. Está en el tercer espacio, el foco de Air, foco accesorio de Air. ¿Ya? Que nos sirve para sonidos de la carótida. Y a veces, acá en el tricuspidio puede escucharse a veces en la parte succifoidea. Tricuspidio tiene dos lugares. Acá es succifoidea y también aquí en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. ¿Ya? Entonces, cuando yo te diga, Alexis, ¿cómo tengo que escribir un soplo? Tú tienes que decirme así, ¿ah? En la nomenclatura es un soplo de estenosis. Tú tienes que elegir, ¿ah? ¿Es este o es este? Yo te voy a enseñar cómo elegir. Es un soplo de estenosis y luego tienes que elegir acá. Aórtica. Ah, ya me dijiste bastante. Ahí tú ya dijiste bastante del soplo. ¿Ya? Ahora, Alexis, ¿con qué escucho los soplos? Con la parte grandecita, llamado diafragma o membrana del esteto, con mi paciente, ¿no? O bueno, con la parte pequeña, con la campana. Con la campana nos dicen. Y en realidad va a depender. Sí se pueden escuchar con la campana, pero ¿para qué sirve cada uno? La parte pequeña campana me sirve para escuchar sonidos graves. Por ejemplo, hola, hola, ¿no? Y el diafragma me sirve para escuchar sonidos agudos, ¿no? Hola, hola, agudo, hola, hola. ¿Ya? Entonces, si yo quiero escuchar algo grave, campana. Algo agudo, diafragma. Alexis, ¿tiene algún otro nombrecito? Lo grave, sí. Y acá lo vas a ver. Lo grave, ¿no? La voz grave, gruesa, se llama baja frecuencia. Te pueden escuchar, te pueden preguntar, ¿con qué escucho los sonidos de baja frecuencia? O llamados graves. Con la campana. La parte pequeña. ¿Con qué escucho los sonidos agudos? No, la nota más alta, la nota más aguda o de alta frecuencia. Con la membrana o diafragma. Bacán, Alexis, conozco destetos, pero ¿eso de qué me sirve? Resulta que hay soplos graves y soplos agudos. Entonces, la campana, ¿para qué soplos me servirá? La campana, la parte pequeña, para los soplos graves o de baja frecuencia. ¿Quiénes son los soplos graves? Ah, el soplo de estenosis, mitral y tricuspidia. Cuando te pregunten, y es pregunta de examen, yo le reviso varias veces, ¿con qué ausculto el soplo de estenosis mitral? Con la campana. ¿Cuál es el soplo grave? Estenosis mitral. Y así te lo han preguntado. De taquito, quiero que te acuerdes que el tercer y cuarto ruido cardíaco también se ausculta con la campana porque son ruidos graves. Ruidos graves. En cambio, en el diafragma llamado membrana es para los agudos, la nota más alta. Y ahí escucho el resto de soplos. O sea, todos los soplos que se te ocurran con el diafragma. O sea, la mayoría de soplos con el diafragma, pero si te hablan soplo de estenosis mitral o estenosis tricuspidia, campana. Y primer ruido cardíaco también diafragma. Espero que eso se entienda. ¿Ya? Eso tiene que entenderse. Como dato extra, recuerda que si utiliza la parte chiquita, no vas a ser muy fuerte, ¿no? Si es una parte pequeña, tienes que ser delicado. Es la parte más pequeña, presión suave. Entonces, en el tórax, a las justas presionas. Pero si vas a escuchar con la parte más grande, membrana, presiona fuerte, presión firme. ¿Ya? Eso de ahí no puedes olvidar. Entonces, luego ya empiezas tú, ya entonces, Alexis, yo tengo que decirte si el soplo, ¿qué es lo que tienes que decirme? Si el soplo es estenosis, o sea, si el problema es que no se abre la válvula o el soplo es insuficiencia. Y también tengo que decirte en qué foco. Claro, eso yo me quedo contento. Pero para que tú lo identifiques, tienes que utilizar, si el soplo es grave, estenosis mitral o tricuspidia, la campana. Y si el resto de soplos, utilizo el diafragma, la parte grandecita. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, bacán. Alexis, ya sé cómo voy a tener que nomenclatar los nombres que voy a buscar. Aún no sé cómo voy a hallar esos nombres, pero ya sé cómo nombrarlo. ¿Ya? Y ya sé con qué voy a utilizar soplos agudos, soplos graves, ¿no? Agudo, diafragma grave, campana. Sí, está muy bien. Estás avanzando en soplos.
Pero no es lo único que tienes que saber. Tú tienes que decirme, Alexis, el soplo está en toda la sístole, ¿ah? Pansistólico, ojo. No, el soplo está al inicio de la sístole. Protosistólico. Alexis, el soplo es al final de la sístole. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a los soplos son diferentes. Por ejemplo, los soplos que están a la mitad de la sístole se llaman mesosistólicos y son producidos por los problemas de estenosis. Entonces, si yo escucho un problema, un soplo mesosistólico, pienso, este es un problema de estenosis, fallo en la apertura. Y, por ejemplo, los soplos que solo están al final, llamados telesistólicos, se ven en los problemas de prolaxo. Generalmente los teles se ven en el problema de prolaxo de válvula mitral. Por ejemplo, ¿no? Entonces, el soplo, su ubicación te puede ir dando datos. Entonces, por eso es importante que tú conozcas. ¿Cómo los voy a desconocer? Bueno, primer ruido cardíaco. Segundo ruido cardíaco, otra vez. Primer ruido cardíaco, otra vez. Segundo ruido cardíaco. Entonces, está que me dibujas cómo va el corazón, claro. Primer, segundo. Segundo ruido cardíaco, otra vez el primero. Primero, segundo. Recuerda siempre, el primer ruido cardíaco y el segundo está la sístole. Entre el segundo y otra vez el primero, la diástole. Siempre empieza la sístole, ¿no? Sístole, diástole. ¿Ya? Alexis, ¿cómo sé que es el primer ruido cardíaco? Porque coincide con el pulso. No te olvides ese dato. Coincide con el pulso. ¿Por qué? Porque si el primer ruido está junto a la sístole, cuando tú eyectas, va a haber pulso, ¿no? Entonces, si el ruido coincide con el pulso, significa que estás en la sístole, estás eyectando. Entonces, tú, ¿cómo hago yo con mis pacientes, no? El paciente llega y tú le escuchas soplo. Pucha, eso sí, un soplo. A ver, ¿qué coloco en mi historia clínica? Ya. Otra vez voy a escuchar. ¿Qué será? Estenosis, insuficiencia. Primerito lo que vas a hacer es decirme al menos qué foco. Doctor, ¿sabe qué? Hay el foco aórtico, ahí está el soplo. ¿Por qué? Porque lo escucho más fuerte en el segundo espacio intercostal, línea preesternal derecha. Ahí está más fuerte. Ya, o sea, el problema valvular, ¿dónde está? ¿Cuál es la válvula dañada? La aórtica. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿El soplo es sistólico o diastólico? Interesante. Entonces tú escuchas. ¿Qué vas a hacer? Palpas el pulso. Y si el pulso coincide con el soplo, significa que estás en la sístole. Pero si el pulso no coincide con el soplo, pulso, no hay nada. Luego soplo, el soplo es diastólico. Pero si pulso, soplo, el soplo es sistólico. Pulso, no hay soplo, soplo diastólico. Entonces, pulso, o sea, look, duc, recién ya no hay, ¿no? Look, ¿ok? Entonces, cuando el pulso coincide con el soplo, es sistólico. Y Alexis, a ver, hazme un ejemplo de cuándo sería diastólico. Imagínate que el soplo está acá. ¿Cómo sería? Look, duc, look, pulso. No hay soplo. Duc, look, pulso. No hay soplo. Duc, y recién el soplo. Entonces, es un soplo diastólico. ¿Ya? Y es importante. Eso es lo que me va a decir si el problema es estenosis o insuficiencia. Ya. Ahora, hasta ahora ya tenemos ahí. Ahora, ya sabes que el primer ruido cardíaco coincide con el pulso. Y que si el soplo coincide con el soplo es sistólico. Ya sabes eso. Y si el soplo no coincide con el pulso y el soplo está por acá y el pulso ya ocurrió hace rato, el soplo es diastólico. Avanzaste bastante con eso, ¿eh? Ahora lo que yo quiero que sepas es los nombrecitos. Es decir, que me digas, el soplo está al inicio. No, ¿sabe qué? El soplo está a la mitad. O sea, escucho look, silencio, silencio, duc. Está a la mitad nomás. ¿No sabe qué? El soplo está al final. Porque escucho look, silencio, silencio, duc, look, duc, look, duc. Entonces, cuando está al inicio se llama proto. Si estamos en sístole, sistólico. Si estaríamos en diástole, diastólico. Si está a la mitad, meso. Mesosistólico, mesodiastólico. Si está al final, tele. Sistólico, diastólico. Alexis, ¿hay protomeso? Claro que hay. Hay protomeso sistólico, mesotelesistólico, etc. Puede haber protomesotele. Sí, pero muchas palabras, ¿no? Tú no quieres gastar tu lengua, ¿cierto?
Entonces, los antiguos semiólogos dijeron, no vamos a gastar nuestra lengua, proto, meso, tele, mucho, vamos a nombrarle ahí holosistólico, holo o pan, por ejemplo, sistólico. O podría ser diastólico. Entonces, cuando es todo, toda la sístole o toda la diástole, holosistólico, holodiastólico. Pan sistólico es lo mismo o pan diastólico, es todo, es un soplo que dura todo. ¿Ya? Alexis, y te pregunto algo extremo, algo extremo. Yo soy bien curioso y digo, ¿puede haber un soplo que sea toda la sístole y también el soplo que sea toda la diástole? O sea, todo siempre, toda la sístole, toda la diástole, todo el tiempo está con soplo. Sí puede haber. Se le llama soplo sistodiastólico. Sistodiastólico. Alexis, ese nombre no me parece tan técnico, ¿ah? A los semiólogos no se les ocurrió algo mejor. Sí se les ocurrió, dijeron, está en todo el ciclo, continuamente en todo, así que le vamos a llamar soplo continuo. Entonces, cuando a ti te llaman soplo continuo, es un soplo que está en sístole y en diástole. ¿Ya? Y cuando el soplo es continuo, todo sístole y diástole, por ejemplo, acá mira, si está en toda la sístole, pan sistólico. ¿Ya? Si está al inicio, proto. Si está a la mitad, protomeso. ¿Ya? Mira acá, si está solo al inicio de la diástole, protodiastólico. Si está a la mitad, mesodiastólico. Si está al final, tele. Si está en sístole y en diástole, continuo. ¿Te diste cuenta? Continuo. ¿Ya? Y cuando hay continuo, es como, es bueno. Porque si a ti en la pregunta te ponen continuo, siempre acuérdate esto. En la pregunta, cuando la pregunta es muy general, asústate. Porque ahí puede ser cualquier cosa, o sea, no te especifican nada. Pero si te dan un dato raro, ese dato raro solo lo tiene una o dos enfermedades, no lo tienen muchas. Entonces tú al toque sacas la clave con el dato raro. Y el dato raro, el dato extraño, ¿no? Puede ser un soplo continuo, es un soplo que está en sístole y en diástole. Porque eso, te pueden poner un caso que te marea, pero te ponen el soplo que está en sístole y en diástole, eso lo tienen pocas enfermedades. Una de ellas, la más frecuente, persistencia del conducto arterioso. Nunca escuché eso, Alexis. ¿Qué es? Acuérdate que cuando eras feto, no usabas tus pulmones. Entonces, ¿cómo respiraba? Había un cortocircuito, había un vasito que comunicaba tu aorta con tu pulmonar, porque no usaba la pulmonar, ¿no? Toda la sangre se oxigenaba en la placenta y se iba de pulmonar a aorta, así. Ah, ya. ¿Cómo se llama ese vasito? Ese vasito es el conducto o ductus arterioso. Pero cuando tú naces, ¿no? Naces y inspiras. Tu primera respiración, tu primer llanto, esto se cierra por la presión negativa y utilizas tus pulmones. Pero si no se cierra, se queda siempre en flujo y eso te da soplo continuo. ¿Ya? Cuando no se cierra el ductus arterioso de la vida fetal, soplo continuo. ¿Ya? Y cuando el soplo se produce por la persistencia del ductus arterioso, tiene su nombre. Es el soplo en maquinaria, pregunta de examen, en maquinaria de Dickson. Soplo continuo por persistencia del conducto arterioso. Soplo en maquinaria de Dickson. ¿Ya? ¿Alguna otra enfermedad? Muy pocas. Por ejemplo, otra es la coartación aórtica, lo que te expliqué, una estrechez de la aorta. Otra por ahí, una fístula arteriovenosa, pero nada más. Entonces, si hay un soplo sistodiastólico continuo, piensas en esas, ¿ok? Ya, Alexis, ya sé que voy a nomenclatar, cómo nomenclaturar, foco, si es estenosis o insuficiencia, si está al inicio proto, mesotele, holo, pan, es continuo. Ya sé que también el problema puede ser, escucho con campana si es grave, diafragma si es agudo. Ya estoy ahí tigre, sí, ya estás tigre ahí. Pero lo otro que tú tienes que decir es, ya, doctor, este es un soplo de estenosis mitral mesosistólico, pero tienes que decir qué tan fuerte se escucha, ¿no? Grado, el grado. ¿Y con qué mido el grado? Con la escala de Levine, ¿no? Levine o Levine. ¿Ya? Hay un signo también de Levine, no sé si pueden ver mi cámara, chicos. Cuando un paciente le da un infarto, miren mi cámara, agarra y es un dolor que los libros de semiología dicen, duele el pecho como si te pisara la pata de un elefante, así duele un infarto. Y el paciente, de tanto dolor opresivo, se presiona el pecho así. Este signo, de presionarte el pecho con tu puño, se llama signo de Levine. Signo de Levine. Ya es diferente a la escala de soplos, escala de Levine. Entonces, una cosa, y lo voy a poner acá, es diferente la escala de soplos de Levine. Este fue un estudioso, imagino, ¿no? De el signo de Levine.
El signo de Levin es el puño al pecho, que lo vamos a conversar ya en su vídeo que les voy a subir de dolor torácico. El puño al pecho en el infarto, en un infarto, eso se llama signo de Levin. Y la escala de soplos es escala de Levin, que tiene del 1 hasta el 6. Y ahorita vamos a estudiar la escala de soplo, porque estamos en el tema soplos, ¿no? Entonces, en la escala de soplos, o tema soplo, ahí lo que quiero que ustedes recuerden es que el 1 es un soplo que no todos lo escuchan, es un soplo muy leve, que no todos lo ocultan. O sea, lo escuchan muy suave, ¿no? Lo escucha el cardiólogo con el estetoscopio cardiológico, el mejor esteto. El soplo grado 2 es uno que todos lo ocultan. Es fácil de auscultar. Todos lo escuchan. El médico, el estudiante, todo. El soplo 3 es algo que todos lo escuchan, pero es un soplo intenso. Es un soplo intenso. Todos lo escuchan y además es un soplo intenso. Pero el que más te van a preguntar, porque esto es relativo, ¿no? Lo escuchan o no. Tú tienes que entrenar tu oído, ¿ah? Así que no escuches con los audífonos tan a full, porque de ahí el problema para soplos, ¿ah? Yo también estaba con los puros audífonos. Mi primer corazón. Hay un soplo ahí, por si acaso, alumno. Que sí, hay un soplo ahí. Cerraba los ojos, todo. Algo escuchaba. Sí, había un soplo. Desde ahí empecé a entrenar mi oído. Entonces ya no escuchar nada fuerte, eso, porque si tu oído se daña, ya no vas a escuchar los soplos, ¿eh? Entonces, ahí, si apenas se escucha, grado 1, fácil de ocultar, grado 2, grado 3, soplo intenso. Pero el grado 4 tiene algo importante, que tú le pones la mano al paciente en el pecho. Tiene soplo, ¿eh? El grado 4 tiene soplo, obviamente, pero además, ¿qué tiene? Le pones la mano en el pecho al paciente. Ahí dices, bueno, a ver, le voy a tocar su pecho, ¿no? Le coloca la mano y vibra. Vibra. ¿Qué? Donde está el soplo también tiembla. Uy. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe, chicos, cómo se llama el temblor del pecho del área precordial por un soplo? Frémito. Frémito, muy bien, excelente. Entonces, acuérdate, grado 4 de Levin es cuando hay frémito. Frémito, ¿ya? Frémito, o sea, temblor, ¿ya? Y el grado 5 es cuando hay un soplo que es incluso más intenso, también va a haber frémito, pero ¿qué es lo que lo diferencia? Que no necesitas colocar todo el esteto, o sea, en lugar de colocar el esteto así presionado, lo colocas la puntita nomás del esteto. O sea, colocas parcialmente el esteto. Y lo escuchas, ¿ah? O sea, imagínate, el grado 1 que tienes que estar con ningún ruido, ojos cerrados, escuchar, a un grado 5 en el cual tu esteto coloca solo acá la puntita nomás, no todo. Grado 5. Y el grado 6, ya lo máximo, ¿no? O sea, este es el pecho del paciente, ni siquiera colocaste el esteto, está ahí alejado a cierta distancia y se ausculta el soplo. O sea, se ausculta sin colocar el esteto. Entonces es grado 6. Entonces eso tú tienes que conocer. Y respecto a estenosis, que no se abre bien la válvula, insuficiencia no se cierra bien la válvula. Entonces ya sabes, mira lo que has aprendido. Has aprendido que el soplo, tú tienes que decirme en qué foco está. Luego si es estenosis o insuficiencia. Si el problema no se abre, no se cierra. Si lo escucho con la campana o con el diafragma. Si el soplo está en la mitad, al inicio, al final de la diástole, el grado del soplo, ¿ok? Entonces, hasta ahí es un buen progreso, ¿ya? Esto de acá, quiero darte un dato más antes de ir a este algoritmo de soplos, que te va a ayudar en las preguntas de examen, ¿ya? Entonces, mira lo que ya hemos acá repasado. Ya, este es un tabla toma de Seidel. ¿En qué momento, no? Mesosistólico, proto, meso, tele, ya sabes, ¿ya? O lo sistólico cuando está en toda la diástole. Continuo sistodiastólico. El tono, ¿no? Ya te dije, ¿quién es tono bajo? ¿Qué es el sinónimo de tono grave? Los problemas de estenosis. Mitral, sobre todo, y por ahí también tricuspidio. ¿Ya? La intensidad, ya sabes, de escala de Levin. ¿Ya? Acá el momento y duración de ciclo, o sea, proto, meso, tel, etcétera, lo que hemos hablado. El patrón, tú tienes que decir si el soplo está aumentando de intensidad cada vez más. Se escuchó, en creciendo, doctor. Pero si lo escuchas así, primero fuerte, en decreciendo, doctor. ¿Ya? No te olvides. Y hay cuadrado en meseta,
en el cual es constante. O sea, escuchas siempre igual. No es que aumenta como el de acá arriba. No, sino este es siempre igual. No es que disminuya así. No, sino siempre igual. ¿Ya? Como es áspero, duro, el maquinaria de Gibson del PCA, el persistencia de conducto, en donde se esculta, ¿ya? A mayor intensidad, generalmente el área en que suele transmitirse los ruidos valvulares. Si se esculta en el foco aórtico, el problema es aórtico principalmente. Y este dato, todo lo que esta tabla lo había colocado es para no olvidarme decirte la irradiación. ¿Cómo así la irradiación? Ya. Hay dos, así como el dolor, por ejemplo, el dolor de infarto, se irradia el brazo izquierdo. Continúa tú, ¿eh? Así como cuando es un juego de palabras, te dicen ya, tú di la otra palabra. Si yo les digo el dolor de pancreatitis, ¿a dónde se va, chicos? Dolor de pancreatitis. Se irradia, ¿a dónde se irradia? Algo como un juego de palabras, ¿no? En el juego de palabras, uno la continúa, ¿no? Entonces, el dolor de infarto se va al brazo izquierdo. ¿Y el de pancreatitis a dónde se va, chicos? Se va a la espalda, en cinturón. Nunca se olviden eso, en banda, como un cinturón, ¿ah? Hacia atrás, así se va. Es el dolor de pancreatitis, no te olvides de eso, ¿ya? Dolor de pancreatitis. Te digo dolor de vesícula biliar. Ah, Alexis, ese se va a la espalda, escápula derecha, ¿ya? Y el de infarto, ya sabes, brazo izquierdo, mandíbula izquierda. Entonces, igualito, así como el dolor se irradia, los soplos se irradian. Y ahí yo quiero que te acuerdes dos nomás, porque dos te van a preguntar. ¿Ya? Ahí está el brazo del paciente. Brazo del paciente, ¿ya? Ahí está. Acá vamos a dibujar el corazón del paciente. Acá la aorta. ¿Ya? Y ahí está el corazón del paciente. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un soplo que es en esta válvula. Uy, me equivoqué de color. Para que se note. Si yo tengo un soplo que es en esta válvula. ¿Qué válvula es esa, Alexis? Mira, date cuenta. Por esa válvula la sangre sale a la aorta. Ah, esa es la válvula aórtica, sí. Ya, si yo tengo, lo voy a acercar. Si yo tengo un soplo en esta válvula, la válvula aórtica del ventrículo izquierdo, ¿a dónde crees que se irradiará el soplo? A ver, viene la sangre. Mira, viene la sangre. ¿A dónde se está irradiando? Al cuello. Entonces, cuando yo tengo un problema de falta de apertura de la válvula aórtica, o sea, una estenosis aórtica, se irradia al cuello. Esa es pregunta de examen siempre. Entonces, no te olvides. Cuando tengo un problema de estenosis aórtica, se irradia al cuello. Entonces, la estenosis aórtica, el soplo, se irradia a cuello. No insuficiencia, estenosis irradia a cuello. Ah, ya. Alexis, ¿hay algún otro? Sí. Hay otra que también te preguntan toda la vida. ¿Ya? ¿Cómo se llama la válvula que conecta aurícula izquierda con ventrículo izquierdo? Ah, ya. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, es aurículo ventricular izquierda, mitral. Mitral, exacto. Si la sangre se regresara así, y lo dibujo como para que quede incluso mejor el punto. ¿Ya? Si la válvula mitral no se cerró y la sangre se regresa, ¿a dónde se irradia el soplo? La válvula no se cerró y la sangre se regresa. Ah, ahí veo que a la axila, exacto. Cuando la válvula no se cierra bien, entonces eso, ¿cómo se llama cuando la válvula no se cierra? Eso se llama insuficiencia. Insuficiencia, la válvula no se cierra bien. ¿De qué válvula? Mitral. En la insuficiencia mitral, el soplo se irradia a la axila. ¿Ya? Y sí se ha visto, ¿ah? Una vez estaba un maestro auscultando a un paciente y decía que el paciente se cansaba, pero lo auscultó, lo examinó, no había edemas, no había nada. Y dice de casualidad, pasa su esteto y lo pone ahí en la axila. De casualidad decía, pucha, a este paciente le falta el aire, pero no hay nada. De casualidad le puso el esteto acá en la axila. Y el soplo. Ah, entonces tenía un problema de
que la sangre estaba que se regresaba y el soplo estaba acá en lugar de estar acá, se había irradiado. Era un soplo de insuficiencia mitral irradiado a la axila. Entonces te dicen soplo de irradiado a la aorta, a la carótida, al cuello, soplo de estenosis aórtica. Soplo irradiado a la axila, insuficiencia mitral. Eso quiero que te acuerdes, ¿ya? Entonces, uy, ¿qué pasó acá? A ver, no entender. A ver, disculpen, ahorita lo conecto otra vez. Ya está. Ya está. Ya, entonces, eso de ahí también tengo que recordar. Y lo último, antes de mostrarte el algoritmo, es esto de aquí, las posiciones, ¿ya? Por ejemplo, esta posición de acá es una posición clásica. Todo el paciente prácticamente le dices, échese de costado, ¿ya? Pero en medicina no le va a decir échese de costado, ¿no? ¿Cómo se llama echarse de costado? ¿De cúbito? Lateral. Entonces le dices, colóquese en de cúbito lateral izquierdo. Pero no le quitas el esteto mientras se mueve, no le quitas el cúbito lateral izquierdo, mano sobre la nuca, etc. Eso me permite auscultar mejor los soplos de la válvula mitral. Ahí estaba el foco mitral, recuerda, los soplos de la válvula mitral. Lo escucho mejor. ¿Cómo se llama, Alexis, esa maniobra de ponerlo solo de cúbito lateral izquierdo? La maniobra de Pachón. Yo cuando te hago maniobra de Pachón, escuchas mejor los soplos de válvula mitral. Ah, ya bacán. Si le dice al paciente, inclínese hacia adelante, señor, o alce sus brazos, alce sus piernas y inclínese hacia adelante. ¿Para qué? Para escuchar mejor esta zona de acá. ¿Qué focos estaban ahí? ¿Recuerdan qué focos estaban a esta altura del segundo espacio intercostal, chicos y chicas? Del segundo espacio intercostal, ¿recuerdan qué focos estaban por ahí? Pulmonar y aórtica. Claro, la derecha aórtica y la izquierda pulmonar. Entonces, cuando tú tengas esta maniobra de inclinar hacia adelante o levantar brazos y piernas e inclinar hacia adelante, solo inclinar hacia adelante, Harvey. Y una Harvey más levantar brazos y piernas, Azulay. Es mejor para escuchar los soplos de la válvula aórtica y pulmonar. Alexis, esa es válvula aórtica y pulmonar, un nombre muy largo. También se le llama válvulas sigmoides o semilunares. Entonces, tanto Azulay como Harvey me permiten escuchar mejor el soplo de las válvulas semilunares. Pero Azulay tiene una ventaja. Al levantar los brazos, aumento el retorno venoso. Y piernas también. ¿Ya? Listo. Yo no les recomiendo, la verdad, el Argente mucho para soplos. Ya confunde mucho. Yo creo que esta clase tiene que ser de su eje de ustedes. Y la van a tener toda su rotación. Porque la verdad hay libros que confunden mucho. Tal vez te serviría los cuadritos que da Seidel, pero no te vayas a Argente para ver soplos, ya mucha palabra, mucha confusión, entonces eso no. Hay otro libro que te voy a subir un artículo que es muy bonito también para soplos, ¿ya? A tu aula. Entonces ya sabes, Pachón para soplo de válvula mitral, Harvey y Azulay para soplos de aórtica pulmonar o soplos de las válvulas sigmoideas o semilunares. Alexis, yo he visto que algunos pacientes, doctores, antes de escuchar un soplo le dicen, a ver, tome aire. Claro, le dices, inspire. Inspira. ¿Y qué pasa al inspirar? Bueno, yo inspiro, entra el aire, ¿ya? Pero así como el aire va a tu caja torácica, pero cuando tú inspiras, el aire va a tu caja torácica, ¿no? Pero también, ¿quién crees que va a tu caja torácica? Todo en las venas. O sea, al inspirar, también aumenta el retorno venoso. Aumenta el retorno venoso. O sea, al inspirar no solo el aire va a tu caja torácica, también las venas, ¿sabes? Retorno venoso. Entonces tú tienes tu corazón aquí, ¿ya? Y se va a llenar por las venas cavas, acá, se llena de sangre, sangre. ¿Qué soplos crees que aumentarán si hay más sangre en el aurículo y ventrículo derecho? Los soplos del lado derecho o del lado izquierdo, cuando tú inspiras. ¿Qué soplo crees que aumentará? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Van a aumentar los soplos de donde hay más sangre, porque si ya llega más sangre hay más flujo turbulento, ¿no? Más flujo turbulento. Entonces,
Al inspirar, aumenta, hay más flujo turbulento en el lado derecho. En el lado derecho. Por lo tanto, aumentan los soplos derechos. Aumentan los soplos derechos. Entonces, cuando tú inspiras, aumenta el flujo turbulento en el lado derecho, porque aumenta el retorno venoso, ¿no? Toda la sangre llega a las venas. Y esto aumenta los soplos derechos. Y eso, entonces, ¿cuáles son los soplos derechos? Bueno, en el lado derecho está la aurícula ventricular, que es la tricuspidia, muy bien. Y la válvula pulmonar, claro. Entonces, esos soplos aumentan cuando tú inspiras. O sea, si tú tienes un paciente que está enfermo de la válvula tricuspidia, tú dile así para confirmar. Ah, usted me parece que tiene un problema tricuspidio. A ver, le voy a escuchar. Inspire. El soplo de lo que era. Ah, sí, el problema de usted es tricuspidio. O puede ser tal vez pulmonar, pero es lado derecho, no hay de otra. Y este científico le puso el nombre a esa maniobra. Una maniobra es solo respirar, ¿ah? Yo quisiera inventar así fácil, ¿no? Pero tuvo que pensarla bastante, ¿no? Para su tiempo también. Y le puso su nombre. Esto se llama la maniobra o signo de Rivero Carvalho. Entonces, cuando aumenta el soplo derecho se dice que el signo es positivo, ¿no? Y el problema es lado derecho. Entonces vino su némesis y le dijo, así que tú hiciste que llegue más sangre a tu caja torácica. Yo voy a hacer una maniobra en la cual disminuyo el retorno venoso. Tú inspiras, yo prácticamente expiro. Es como respirar con la glotis cerrada. Respirar con la glotis cerrada. ¿Ya? Esto es, uno al paciente no le puede explicar esto, entonces, ¿cómo decirle, señor, a ver, respire con la glotis cerrada, no expire con... No te va a entender. Entonces le dices, puje, pujar o toser. Al pujar o toser, tú date cuenta, si quieres puedes probar ahí en tu sitio, y tu músculo de tu abdomen, tu prensa abdominal un poco que se endurece. Entonces, imagínate, se contrae tu abdomen, y por tanto tu diafragma se abomba, porque el abdomen está que se contrae. Y le deja menos espacio para tu pulmón. Tu pulmón se expandía hasta acá, pero como el diafragma se abombó, le deja menos espacio. Entonces, eso hace que baje el retorno venoso. Entonces, cuando tú pujas o toses, disminuye el retorno venoso. Y eso hace que, si hay menos sangre, ¿qué significa? Menos flujo turbulento, Alexis, ¿por qué menos sangre? Exacto. Y por lo tanto, disminuyen la mayoría de soplos. Disminuye la mayoría de soplos. O sea, si te preguntan, ¿hay alguna maniobra que me disminuya la mayoría de soplos? Sí. Es esta maniobra de pujar o toser. ¿Y cómo se le llama? Maniobra de Valsalva. Que no solo se le usa en cardio, ¿no? Se le usa, por ejemplo, en gastro para ver hernias, etc. Entonces eso, la maniobra de Valsalva, al pujar o toser, hace que disminuye el retorno venoso, menos sangre, menos flujo turbulento, disminuye la mayoría de soplos. Y hasta ahí tú ya estás bacán. Ah, ya, listo. Pero dice mayoría, Alexis. O sea que hay el excepto, hay el excepto. Y esa es la preguntita de examen. ¿Cuáles son los exceptos? Los soplos que no disminuyen con Valsalva. Entonces tú, si piensas en estas enfermedades, le haces tu Valsalva. Si el soplo aumenta, fue esto. Es la miocardiopatía hipertrófica, obstructiva, ese no disminuye. Y el otro que no disminuye es el prolaxo de válvula mitral. Esos no van a disminuir con Valsalva, ¿ok? Entonces, hasta ahí tienes unos buenos datos. Y esto es lo que acá explicábamos, ¿no? Al inspirar, aumenta la presión negativa intratorácica, aumenta la llegada de sangre al ventrículo derecho desde las venas cavas, y bueno, hay una ligera compresión y disminución de la precarga del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, menos soplo el ventrículo izquierdo, más el ventrículo derecho. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿no? Mira, con Valsalva, bipedestación, nitritos, baja la mayoría de soplos. ¿Y cuáles son los únicos soplos que aumentan con Valsalva? O ponerse de pie. Miocardiopatía hipertrófica y prolaxo mitral. Pero si el paciente más bien al revés, ya no está de pie, sino lo colocas en cuclillas, como ranas, sin ejercicio, aumenta, la mayoría de soplos aumenta porque le llega más sangre, pero disminuye miocardiopatía hipertrófica y prolaxo de válvula mitral. ¿Ya? Mira acá, si haces Rivero Carvalho,
Inspirar. Aumentan los soplos derechos. Al revés, dice, señor, ya no inspire, ahora expire, bote aire. Aumentan los soplos izquierdos. Entonces ahí vas jugando con tus soplos. Entonces, tú, y acá, bueno, también te dejo un cuadrito. Entonces, cuando digas tú un soplo, por lo tanto, Alexis, ¿qué tengo que decir? Tú tienes que decir, bueno, doctor, este soplo, mira, y acá vamos a colocar, ¿no? Hay un soplo primero. ¿Qué más tengo que decir? El foco aórtico mitral. ¿Ya? Si es sistólico o diastólico. ¿Ya? ¿En qué momento del ciclo, no? No solo sistólico o diastólico, sino es proto, meso, tele, ¿no? Su tonalidad es agudo o grave. Su patrón está en creciendo, decreciendo. ¿Se irradia o no se irradia axila, carótidas? ¿Ya? Lo otro que tienes que ver es la intensidad según la escala de Levine. Tiene Fremito, intensidad 4, ¿no? Por ejemplo. Lo otro que tienes que ver es lo que acabo de mencionar. ¿Mejora o empeora ante qué maniobras? Ante la maniobra. Al inspirar mejora, o sea, es Rivero Carvalho positivo. ¿No sabe qué? Cuando hace Valsalva mejora. Mejor se escucha en posición de pachón. Entonces, mira toditito lo que hemos revisado de soplo. ¿Ya? Todo eso es para engranarlo en este algoritmo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, cuando tú te enfrentes a un soplo, tú lo que vas a hacer es, bueno, decir, hay un soplo cardíaco, ¿no? Ya. Tienes que definir la válvula. Y entonces la válvula puede ser aurículo-ventricular, puede ser sigmoide, llamada también semilunar. Si es aurículo-ventricular, puede ser tricuspidia o puede ser mitral. Si es sigmoide, lado izquierdo puede ser pulmonar, lado derecho puede ser aórtica. Ya sé qué válvula, ya sé por los focos de auscultación, ¿sí? Muy bien. Ahora lo siguiente que tienes que hacer es decirme si es sistólico o diastólico. O sea, acá lo siguiente es que tú digas es sistólico o el soplo es diastólico. Alexis, ¿cómo hago esto? Bueno, ¿cuándo será sistólico? Cuando el primer ruido está acá y ahí nomás sigue el soplo. Y el soplo está acá. Ahí está el soplo. Ese es sistólico, ¿no? Y luego seguía el segundo ruido, ¿no? Alexis, ¿cuándo será diastólico? Primer ruido acá, segundo ruido acá y recién el soplo. Claro, ahí es diastólico. Alexis, bien bonito decirlo en palabras, pero ¿y en el momento cómo sé? Bueno, yo te di una táctica, ¿no? La táctica es esta. ¿Cómo sé que es el primer ruido? Para saber si el soplo está ahí, ¿no? Ya. El primer ruido coincide con el pulso. Entonces, si tú escuchas un ruido, look, y está el pulso en carotidio, y luego el soplo está en sístole. Y si tú tienes un oído entrenado, te vas a dar cuenta, yo más hago esto, ¿no? La mayoría hacemos esto, pero ya los cardiólogos expertos también saben reconocer la diferencia entre el primer y el segundo. En teoría, el primer ruido es el más duradero. Entonces tú escuchar, look, look, tuk, look, tuk. El que dura más es el primer ruido. A ver si el segundo ruido tiene que tener algo especial. El segundo es el más intenso. Entonces algunos escuchan luk, duk, luk, duk. Sí, tiene razón. Segundo ruido. Y el segundo es el más agudo. Entonces el primero es más grave, ¿no? El primero es luk, duk, luk, duk, luk, duk. ¿Ya? Entonces así también lo puede hacer. Si identificas que el soplo está después del más duradero, es el soplo sistólico. Si identificas que el soplo está después del ruido más intenso o del ruido más agudo, y ahí nomás está el soplo es diastólico. Eso es lo siguiente que me tienes que decir. ¿Ya? Entonces, tú ahí puedes tomar esta actitud. Mira, dices, ya, Alexis, voy a cumplir con lo que dices. Digamos que es mitral, o sea, de todas las válvulas, donde más escuchas por ejemplo, en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda. Algunos dicen cuarto, quinto espacio intercostal. Ya. Entonces ahí te preguntas, ¿es sistólico o diastólico? Yo los culto, look, pulso, look, pulso, look, pulso. Coincide con el pulso, entonces el soplo es sistólico. Entonces,
Tú lo que tienes acá, hasta este punto, qué me has dicho? Bueno, hasta ahí yo te he dicho que es un soplo mitral sistólico. Ajá, ya. Entonces, ahí la siguiente pregunta que te vas a hacer es, o bueno, la siguiente afirmación que tú vas a decir es que lo que normalmente ocurre está alterado. Así identificas qué tipo de soplo es. Si es estenosis o insuficiencia. ¿Cómo sé si es estenosis o insuficiencia? Tú acá vas a asumir una máxima, vas a decir, lo que normalmente ocurre está alterado. O sea que yo una vez que llegue que el soplo mitral sistólico, tengo que asumir que lo que normalmente ocurre está alterado y así me sale si es insuficiencia o estenosis, sí. Entonces, ¿qué es lo que normalmente ocurre en el corazón? En este momento, durante la sístole, en el foco mitral. Entonces, tú no te vas a poner a dibujar en tu examen todo el ciclo cardíaco, ¿ah? Tú solo vas a dibujar la válvula mitral, porque ahí está el problema, ¿no? Y vas a decir, durante la sístole, ¿qué pasa en la válvula mitral? Bueno, durante la sístole, yo sé que el corazón eyecta. Si el corazón está que eyecta, la válvula mitral tiene que estar cerrada, ¿no? ¿Qué pasa si la válvula estuviera abierta cuando eyecta? La sangre se regresa. Entonces, lo normal es que la válvula esté cerrada en la sístole. Entonces, la válvula mitral debe estar cerrada durante la sístole. Eso es lo normal. ¿Ya? Eso es lo normal. La válvula mitral debe estar cerrada durante la sístole. Pero, ¿qué te he dicho que asumas? Que lo que normalmente ocurre está alterado. Y por eso justamente ocurre el soplo. Si no hubiera soplo, pues estaría normal todo, ¿no? Pero está alterado. Entonces, tú ahí vas a decir, bueno, la válvula mitral debe estar cerrada, pero tú me estás diciendo que está alterado, ¿no? Ah, ya, entonces no está cerrada. ¿Cómo se llama, chicos, cuando hay una falla en el cierre de la válvula mitral? ¿Cómo le llamarían a esa enfermedad? Cuando hay una falla en el cierre de la válvula mitral, ¿cómo le llamarían? ¿Cómo le llamarían a la falla en el cierre de la válvula mitral? ¿Estenosis mitral o insuficiencia mitral? ¿Cómo lo llamarían? Si no se ha cerrado bien la válvula mitral. Lo normal es que esté cerrado, pero no está cerrada bien, está alterada y por eso justamente ocurre el soplo. ¿Cómo lo llamarían? Sí, está alterado el cierre de la válvula mitral. Se le va a llamar insuficiencia mitral, ya no se olviden eso. Entonces, como falla el cierre de la válvula mitral, entonces el paciente tiene una insuficiencia mitral, ¿ok? Eso es lo que el paciente tiene, una insuficiencia mitral. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso, ese es el dato que ustedes tienen que aprender aquí, el dato del día. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cómo vas a interpretar que hay un soplo? Lo primero, tú me vas a decir, estas características ya te las mencioné, pero en la forma ya más práctica, tú tienes que decir esto. ¿En qué válvula? Ah, ya, válvula auriculoventricular, la mitral. El soplo es sistólico o diastólico. El soplo coincide con el pulso. Todo es sistólico. Ah, entonces tú dices un soplo mitral sistólico, ¿no? Entonces vas a decir, lo que normalmente ocurre en la mitral durante la sístole está alterado. Y eso me da si es insuficiencia o estenosis. Ah, ya, durante la sístole, la válvula mitral está cerrada. Entonces está alterado el cierre. Falla el cierre de la válvula mitral. ¿Cómo se llama cuando no se cierra bien? Insuficiencia mitral. Y eso es lo que tiene el paciente. ¿Se dieron cuenta? Así, o sea, acá el algoritmo parece grandecito, pero ya luego sale al toque. Ya lo practica y sale el toque. Lo vamos a practicar en el banqueo también. Y bueno, acá solo para darte algunos datos, ¿ya? Si bien tú lo vas a escuchar si está al inicio, al final, a veces esto te sirve, porque algunos soplos siempre son en el mismo lugar. Por ejemplo, los soplos de estenosis aórtica, todo problema estenosis, ¿ah? Estenosis aórtica, estenosis pulmonar, estenosis mitral, estenosis tricuspidia. Todos los soplos de estenosis son mesos. Entonces, todos los que son meso, o sea, solo están a la mitad, son problema de estenosis, ya sea mitral, tricuspidia, aórtica, pulmonar, son mesos. Solo voy a encontrar la mitad.
Si yo encuentro un soplo al final, o sea, un soplo tele sistólico, ese pienso en prolaxo de válvula mitral. Esa es la enfermedad que me genera los soplos al final, el prolaxo de válvula mitral. ¿Ya? Que aumentaba con Valsalva el soplo, ¿ya? Y luego tengo los problemas de insuficiencia. Hay insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidia. Cuando el problema es insuficiencia de las auriculoventriculares, el soplo es holo. Es holo. ¿Ya? En este caso es holo sistólico. Y cuando el problema es insuficiencia, pero de las válvulas sigmoideas, el soplo es proto. ¿Ya? Entonces ahí lo va sacando. Hay uno más que también es solo, y pregunta examen, comunicación interventricular, o sea, un hueco, una comunicación una perforación del tabique interventricular te da soplo durante toda la sístole o los sistólico. ¿Ya? Y acá, finalmente, para la parte de soplos, ustedes tienen que recordar esto, ¿ya? Ustedes tienen que recordar esto para la parte de soplos, que hay algunos nombrecitos específicos y siempre también te lo preguntan, ¿ya? Entonces esta tablita yo te la he armado con mucho cariño y te va a servir. Acá te dice cómo se llama el soplo, su nombre propio, ¿ya? Te dicen qué enfermedad, te dice por qué se produce y cómo se escucha. Entonces mira, soplo de Austin Flynn se produce en la insuficiencia aórtica crónica, moderado grave. ¿Por qué se produce el soplo de Austin Flynn? Se va a producir, el soplo de Austin Flynn se va a producir porque, bueno, la regurgitación aórtica impide la abertura de la valva anterior. Alexis, ¿qué es eso? O sea, cuando hay insuficiencia aórtica, la aorta no se cierra. Entonces, toda la sangre se acumula en el ventrículo izquierdo. Y tanta sangre en el ventrículo no deja que se abra la mitral. Y aparece una estenosis mitral, no porque está dañada la mitral, sino porque la sangre no deja que se abra. Estenosis mitral funcional. Y es un soplo mesodiastólico. Ese es el soplo de Austin Flynn. Entonces, en resumen, soplo de Austin Flynn es un soplo que aparece en la insuficiencia aórtica crónica. Y ocurre porque la sangre que se ha regurgitado por la insuficiencia no deja que se abra la válvula mitral. Y ocurre en una estenosis mitral funcional. ¿Ya? Lo otro. El soplo de Carey-Cons. Carey-Cons, fiebre reumática aguda. Entonces tú dices al toque, fiebre reumática aguda, me suena, claro, mira la faringitis. Cuando te da una faringitis por estreptococo piógenes, el cuerpo a veces se confunde y manda anticuerpos para el estreptococo, pero también termina atacando a tu corazón. Te da insuficiencia mitral, por ejemplo. Ya te puede dar también estenosis mitral. Pero cuando hay un soplo por insuficiencia mitral, por una fiebre reumática aguda, como te digo, es una enfermedad autoinmune porque el cuerpo quería atacar el estreptococo y termina atacando el corazón. Ese soplo se llama de Carey-Cons. ¿Ya? El soplo de Carey-Cons. Soplo de Graham-Steele es cuando la válvula pulmonar se abre demasiado. Y se produce por hipertensión pulmonar o por una estenosis pulmonar, estenosis mitral de larga evolución que termina dilatando la válvula o una hipertensión pulmonar. Y el fenómeno de Gallavardín es cuando una estenosis aórtica, yo te dije, estenosis aórtica se irradia al cuello, ¿no? La estenosis aórtica se irradia al cuello, ya te lo he dicho. Pero ¿qué pasa si se irradia al ápex, o sea, a la base del corazón? Es algo paradójico, ¿no? Eso se llama fenómeno de Gallavardín, y ocurre cuando hay estenosis aórtica calcificada. Estos soplos te los preguntan, ¿ya? Y finalmente vamos a tener las posiciones ya lo mencionamos. Y lo último que tienes que aprender es cuando el soplo es inocente. Alexis, ¿cómo es un soplo inocente? Un soplo benigno. En otras palabras. Benigno, ¿ya? Es un soplo benigno. Eso es un soplo inocente. Entonces, es como que te llega un niño a tu consulta, ¿ya? Imagínate, tú estás ahí, ¿ya? Eres médico, estás en una posta, e iniciaste en la posta, ¿no? Estás en tu serum. Te llega un niño, te viene la mamá y te dice, doctor, vengo para que una revisión a mi niño. ¿Tiene algún problema? No, no, pero es bueno revisar, ¿no? La mamá está siempre pendiente de su hijita. Una revisadita de él, ya.
Entonces tú agarras a ver mi examen físico, a buen estado general, lúcido, ¿no? Buen hidratado, ya. Vamos a la parte cardíaca. Pulsos bien, simétricos, la presión normal, ¿no? Y el pulso es regular, todo. Ya, vamos a ver corazón. Pones tu esteto. Look, tuk, look, tuk, look, tuk, look, tuk, look, tuk. Chay, no me habré equivocado. Vamos a ver otra vez. Esteto. Look, tuk, look, tuk, look, tuk. Entonces, ahí dices, uy, hay un soplo. Ahora, la mamá te ve que tu cara medio que te dices, ¿qué pasa, doctor? Acá le he escuchado un soplo, hay un sonido en su corazón. Y la mamá ha escuchado que el soplo es malo. ¿Qué pasa, doctor? Entonces mi hijo tiene un problema en el corazón, ha nacido mal, lo mandamos a Lima, al referéncielo. Y ahí está tú. Lo referencias a una persona que tal vez vive en pueblo y que la mamá trabaja y le dices que vaya hasta la ciudad, hasta Lima, gaste pasaje, lo vea un médico particular, etcétera. O le dices, no, ¿sabe qué? Eso es algo normal, es transitorio, lo vamos a seguir cada cierto mes, cada 3 meses o 2 meses te lo trae, yo lo voy a seguir escuchando, lo voy a seguir examinando, pero es un soplo normal, es un soplo benigno, es un soplo que no es una enfermedad, es un soplo inocente. Eso es el soplo inocente. Todo importante, te diste cuenta, que sepas cuándo es inocente y cuándo es patológico. Una cosa importante, los soplos inocentes son sistólicos expulsivos y nunca son diastólicos, nunca son de insuficiencia. En cambio, un soplo patológico puede ser de insuficiencia. Si el problema es insuficiencia, es patológico. Si tú detectas que es una insuficiencia, es patológico. O si es diastólico, todos los diastólicos son patológicos. Si el soplo es diastólico, el soplo de insuficiencia es patológico. ¿Ya? Entonces no te olvides eso. Ahora, el soplo siempre tiene que ser menor o igual a grado 3/6. Nunca debe pasar. Y si el soplo es mayor a grado 3, es decir, hay frémito, es patológico. Cara triste. Señora, sí, probablemente hay una enfermedad, hay que llevarlo de referencia. O hay que pedirle un ecocardio, etc. Nunca hay otros ruidos. Los ruidos son normales. Y si hay ruidos alterados, un R3, un R4, ya no, eso es patológico. Y con la maniobra de y nunca se irradian tampoco, no puede irradiarse. En cambio, los patológicos se irradian. Tú le escuchas, a ver, señora, en la carótida, voy a escucharle, ese es patológico, de halo, referencio, ecocardio, etc. Y con Valsalva los fisiológicos disminuyen, ¿ya? Todos los inocentes o benignos disminuyen, ¿ya? Entonces, nunca puede ser diastólico o sistodiastólico, nunca hay frémito, lo máximo es que llega a 3/6. Segundo, ruido es normal o de desdoblamiento fisiológico, no hay otros ruidos. Y el más común que tenemos de los soplos inocentes es el soplo de Still. Si te ponen soplo de Still, es un soplo inocente. ¿Ya? Listo. Entonces, patológico cuando es diastólico, es pansistólico, es sistólico tardío, es continuo, hay frémito y otras alteraciones, eso es patológico, ¿ya? Ahí lo referencias, ecocardio, etc. ¿Ok? Chicos, ¿alguna preguntita de soplos? Creo que hemos hecho una buena revisión.